Bueno, he leído entre líneas, pues, el libro Mi vida, muchas vidas, de Gustavo Petro Urrego. Estoy completamente de acuerdo con el análisis del economista Luis Guillermo Vélez Álvarez, y no haré otra cosa que replicar su excelente crítica acerca del libro. Es cierto, es un libro bien concebido, oportuno en esta época preelectoral. Sin embargo, al leerlo no es difícil concluir que se acomoda a conveniencia, mezclando trivialidades, pendejadas, con mentiras descaradas y sutiles, y rematando en su epílogo, en el final, con un concepto muy peligroso que todos deberíamos tener en cuenta antes de votar por este personaje. Desde el inicio, Petro trata de lavarse la cara de guerrillero y de criminal, tratando de proyectar pues, una imagen de justiciero social, de prohombre y de mesías, haciendo creer que su política se ha desarrollado a través del contexto de las ideas y no de la violencia. O sea, no es que yo quiera tildarlo de mentiroso, al igual que el profesor Vélez Álvarez, por simple capricho, por apasionamiento o porque no soy afín a sus ideas, sino porque es cierto que su libro omite episodios violentos que impactaron al país, como por ejemplo el asesinato del líder sindical José Raquel Mercado, y también del secuestro, violación y asesinato de la líder cívica Gloria Lara por parte del M-19. En su libro, extrañamente, Petro omite la palabra secuestro, reemplazándola por retención, que no es más que un eufemismo con el que adorna la palabra secuestro. No menciona el secuestro del gerente de Indupalma, ni los secuestros por encargo de Pablo Escobar, como tampoco menciona los cerca de 50 tomas guerrilleras a sangre y fuego del M-19, en donde perdieron la vida un sinnúmero de civiles y de soldados. De modo que, omitiendo episodios de su pasado guerrillero y criminal, Petro pretende mostrar que durante sus 10 años de militancia activa, pues, como guerrillero, Petro, según él, nunca participó en un asalto, en ningún combate, en ninguna toma guerrillera, no disparó un solo tiro, ni realizó ninguna retención. Mejor dicho, pues, a Petro con este palmarés lo que hay es que canonizarlo. Entiendo que eso no podía decirlo en el libro, porque lógicamente dañaría la imagen generosa esa de justiciero social que pretende proyectar. Bueno, a continuación desglosaré por páginas, pues, cada una de las aseveraciones que Petro menciona en su libro, las cuales no son más que mentiras monumentales. En la página 38 y 88 se observa claramente las mentiras. Aquí las mentiras abiertas comienzan con la toma del Palacio de Justicia. Petro dice que la mayoría de los magistrados habían sido profesores suyos en el externado. Cosa curiosa, pues Petro nunca estudió Derecho, sino Economía, con un desempeño bastante mediocre, aunque él miente diciendo haber sido el mejor estudiante y que se ganaba las becas de las matrículas. En la página 87 dice que el M-19 nunca tuvo intención de exterminar, pues, o atacar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y que lo que ellos esperaban era una salida pacífica, pues no creían que el gobierno fuese capaz de poner en riesgo la vida de los magistrados. Manda huevo Petro, si quienes pusieron en riesgo la vida de los magistrados fueron ellos. Página 88. Niega que la toma al Palacio de Justicia tuviese el propósito de quemar los procesos contra Pablo Escobar, como suele afirmar la historia oficial, entre comillas, dice él. Mentiroso, ninguna historia oficial. Es Carlos Castaño quien sostiene que la toma del Palacio de Justicia se hizo por cuenta de Pablo Escobar, quien pagó los $2 millones que pidió Carlos Pizarro en una reunión en la Hacienda Nápoles, lugar donde se contrató el operativo en mayo de 1985. Esta historia está contada en el capítulo 2 del libro Mi Confesión, Carlos Castaño revela su secreto, del periodista Mauricio Aranguren Molina. En este libro, Carlos Castaño afirma que lo que pidió Pizarro en esa reunión fue lo que Pablo Escobar le pagó: $1 millón por eliminar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, y $1 millón adicionales por destruir todos los archivos. Dice también Castaño en este libro que las armas de largo alcance fueron usadas en la toma del Palacio de Justicia fueron suministradas por su hermano Fidel, y las cortas por Pablo Escobar.
Esto no es inventado. Aranguren, el autor del libro de Castaño, afirma que la versión narrada por Castaño concuerda con la de Yesir Reyes, el hijo de Reyes Echandía, quien conoció la misma historia proveniente de otro de los testigos de aquella siniestra alianza. En la página 107, 210 y 216, Petro confiesa que robaba libros y que incumplía sus deberes como funcionario público cuando fue secretario primero de la Embajada Colombiana en Bélgica, ya que no tenía ni idea cuáles eran sus funciones, y que pues como no tenía nada que hacer, se dedicó a explorar el consumo de las drogas con una amiga de la embajada, como también a visitar puteaderos en el barrio rojo de Ámsterdam, y a narrar sin pudor que viajaba por toda Europa a costilla de los impuestos de los colombianos. En las páginas 187, 264, 308 y 312, Petro habla de que todo el mundo lo traicionó, desde sus compañeros de armas como el Tuerto Gil hasta Navarro Wolf, como también habla de la traición de Lucho Garzón, de Mocus, de Carlos Gaviria, de Carlos Moreno, de los Moreno Rojas y de los del Moir. Dice también que Santos fue cómplice desde su destitución como alcalde y que además Santos no lo invitó a participar en el plebiscito sobre el Acuerdo de La Habana, porque si él hubiese estado allí, seguramente habría triunfado el sí, ya que él hubiese dirigido la campaña. Joda, Petro, aparte de ser egocéntrico, también es megalómano. En la página 75, a los que no lo traicionaron lo rebaja a mentecatos. Habla muy mal de Pizarro, lo describe como un mentecato muy buen mozo, pero carente de conocimientos teóricos profundos. Dice que no era analítico, sino más bien un guerrerista, y que por ser tan impulsivo y pasional le decían carro loco. No habla tampoco de las acusaciones de Diosdado Cabello ni las del Pollo Carvajal. Sin embargo, la única referencia que hace de sus amigos venezolanos es cuando él invita y paga de su propio bolsillo todos los gastos de la visita que hizo Chávez a Colombia antes del ascenso al poder. Mejor dicho, Cabello, Maduro, Carvajal y todos sus compinches le quedaron debiendo. Ahora, lo más preocupante del libro es el final, el epílogo, en el cual Petro describe una escabrosa amenaza por lo que la gente del común y empresarios del país deberían leerlo, para que sepamos con claridad qué es lo que estamos enfrentando con este populista y peligroso mitómano. A lo largo de todo el libro, pues Petro se esfuerza por presentarse como un justiciero social, un prohombre, un pacifista y un mesías. Se jacta de compartir la ideología socialdemócrata europea que promulgaba el M-19, cuya filosofía de democracia con justicia social pretende implantar en Colombia. Es decir, él pretende establecer un pacto entre empresarios y obreros que permita a través de los impuestos reducir las ganancias de los empresarios para financiar el bienestar de los obreros. Eso es sano y es bueno. Lo malo es que Petro confiesa su fe marxista. Esto no sería especialmente grave si se tratara de un profesor de sociología de la Universidad Nacional, del Externado, de la Universidad del Atlántico o de cualquier universidad pública. El problema es que desafortunadamente se trata de un candidato a la presidencia de la República con opción real de ganar y que cuenta con el apoyo de intelectuales, empresarios, políticos y miembros de la clase media. Esto de confesar su fe marxista es peligroso, si tenemos en cuenta que la propuesta política fundamental del marxismo es la planeación e implementación de una economía centralizada que sustituya la anarquía del mercado en la orientación de la producción. ¿Me explico? Claro está, de una manera superficial, pues yo no soy economista. En la economía de libre mercado, quien decide en última instancia es el ciudadano de a pie, la gente del común, quien comprando o absteniéndose de comprar decide qué debe producirse, su cantidad y su calidad. Es más, los grandes economistas como Adam Smith, Keynes, Friedman y Hayek promulgan que en la economía de mercado solo prosperan quienes logran satisfacer las necesidades de las personas en la forma menos costosa posible. De modo que quien logra complacer a esos consumidores prospera y quien no lo hace se arruina. Hablando en plata blanca, esto quiere decir que el consumidor debe ser libre en elegir qué comprar y qué consumir. Es decir, en la economía de libre mercado el consumidor es soberano. A Petro debieron enseñarle eso en la universidad, pero como que se le olvidó o no lo asimiló. Por eso sacaba mediocres notas en la universidad. No obstante, en la página 211 y 335, aquí Petro pela el cobre
y deja entrever su posición respecto al pensamiento económico a implantar en Colombia ante un eventual triunfo suyo como presidente. Es claro que Petro detesta al consumidor y a su libertad de elección. Para los consumidores, para él, pues los consumidores son seres grises, víctimas del capitalismo avanzado. Eso está aquí, eso lo dice él en la página 211. Abro comillas. Los consumidores son seres grises del capitalismo avanzado, quienes con sus estúpidas elecciones han llevado a la humanidad a la crisis ambiental. Cierro comillas. Por eso es necesario limitar su capacidad de elegir y hacer que se limiten a lo necesario. Abro comillas nuevamente, en la página 335 dice: para mí llegó la hora de empezar a producir solo cosas necesarias. Aquí está, mis queridos amigos, la proclama amenazante y peligrosa del candidato Petro, la cual pone en duda que comer carne pueda ser necesario. Por todos es sabido que el marxismo es una teoría económica que ha fracasado en los países en donde se ha logrado implementar, ya que lo único que ha dejado son millones de personas en la miseria, en la frustración y en el desarraigo. Sin embargo, el marxismo subsiste peligrosamente en el pensamiento petrista. A decir verdad, Petro es un intelectual indescifrable, porque a pesar de ser un economista con altas calificaciones, según él, y prolífico lector de grandes filósofos y sociólogos como Foucault, Deleuze, Hegel, etc., está en el terreno de la economía al mismo nivel que Chávez, al mismo nivel de Maduro, de Evo y del peruano Castillo. La verdad es que no lo entiendo, porque con sus ínfulas de prohombre, de justiciero social y pacificador, Petro debería proponer políticas económicas de avanzada, que muestren un nivel superior al mostrado por esos gobernantes. Esto que estoy diciendo es lo que se ha tratado desde su último libro, sin sesgo, sin partidismo, sin odio, sin resentimiento y sin pretender convencer a nadie. Esto pueden corroborarlo ustedes leyendo detenidamente su libro. Ahora, Petro en su libro no dice claramente que va a expropiar, pero su fe marxista puede llevar a una debacle económica similar a la de Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros tantos países cuyos gobernantes optaron por darle un vuelco a la economía de mercado. Soy un convencido de que el socialismo es una farsa, porque perversamente propende pues por defender a los pobres, sin embargo paradójicamente multiplica a los pobres. Y una vez que crea más pobres, los iguala a todos en la miseria, los esclaviza, los convierte en rehenes y a la postre termina decidiendo qué es lo que van a comer. Me da pues muchísima pena con los furibundos seguidores, con los seguidores de Petro, pero Dios nos coja confesado si logra ser presidente de Colombia y logra implantar su obsoleta y ruinosa propuesta económica totalitaria.